Pues sí, mis hermanos, muchas bendiciones, mucha paz, mucha protección de lo alto. Que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos siga llenando de gracia, de sabiduría, porque si no fuera por su gracia y su misericordia, ¿dónde estaríamos hoy? La alabanza decía, cadenas romper, muchas cadenas de amargura, muchas cadenas de falta de perdón. Y si usted se ponía en el espíritu, se conectaba con el espíritu, usted sentía que verdaderamente estaba pasando, que las cadenas estaban rotas, se estaban rompiendo y estaban siendo libres. Cuando estamos atados, no hay libertad para adorar, no hay libertad para hablar, no hay libertad para decirle a un hermano: te amo, tú eres importante en la casa de Dios. De lo que le voy a hablar hoy, el Señor me lo en septiembre, al principio de agosto, el Señor me dio esta palabra. Y ahí en septiembre fue el proceso. Entonces ya el Señor sabía lo que iba a pasar. Y de lo que le voy a hablar es: ¿en cuál sombra estamos nosotros abrigados? Busquemos el Salmo 91, que fue muy usado en la pandemia, porque a veces usamos la palabra de Dios religiosamente, no nosotros. Estoy diciendo, muchas personas lo anunciaban, que no me pasará, que esto, que el otro, pero estábamos muy viendo las palabras de Dios para cumplirse en nuestra vida. Estábamos cumpliendo con lo que Dios manda. Hasta los brujos, porque yo antes, cuando no era cristiana, no era que visitaba a los brujos, pero tenía una tía segunda, una tía tercera, que ella tenía su problema de eso, de un altar. Y los brujos tienen el Salmo 91, la Biblia en el Salmo 91 abierto para confundir al enemigo, para confundir a aquellos ciegos que van allí. Y ellos dicen, una señora me dijo un día: no, pero yo fui allá, pero ellos tienen una Biblia abierta, como quien dice, como que no era con lo malo que me iban a examinar. Entonces nosotros tenemos que estar muy abiertos con eso. La palabra tiene poder, la palabra tiene poder, pero tenemos que vivirla. El Salmo 91, muy conocido, de memoria, muchos no lo sabemos, pero una cosa es saberlo y otra es vivirlo. Quizás lo sé, pero no lo estoy viviendo. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesucristo. Dice: morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El 15 y 16 dice: me invocaré y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Santo Dios. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios todo omnipotente. Es muy bueno, mis hermanos, morar bajo esa sombra, porque en esa sombra no te da frío ni te da calor. Vienen los problemas y tú permaneces. El Salmo, en Primera de Crónica, ahí vamos a nosotros a encontrarnos cuál es tu sombra y cuál es mi sombra. La sombra que yo estoy debajo de esa sombra o que tú estás debajo de esa sombra. Porque no podemos confundir y creer que estamos bajo la sombra del Omnipotente. Porque las emociones nos traicionan. Y nos acomodamos tanto que creemos que estamos bajo la sombra del Omnipotente. Pero hay mucha diferencia, mis hermanos. En Primera de Crónica 29:15, David les dijo a Dios: nuestros días en la tierra son cortados. Nuestros días en la tierra son como sombra que no duran, Los días en la tierra, le decía David a Dios, son como sombra que no dura. La sombra es pasajera, no permanece. En la mañana está en un lado y la tarde está en otro.
Entonces, cuando hablamos de la sombra, que nosotros como humanos, no es la sombra de un árbol ni la sombra de una sombrilla, estamos hablando de una comodidad que nos ha tenido nosotros muchas veces atado. Y estamos confundidos, porque creemos que esa es la sombra del omnipotente, esa es la sombra, la protección de Dios que está con nosotros. Puede ser un buen trabajo, un buen negocio, un estado económico estable, de tal manera que usted se sienta muy acomodado. Me apetitó, me plació viajar, me voy. Me plació cambiar el vehículo, lo cambio. Cambiar el celular por la última moda, lo hago. Esa sombra es pasajera. Pero cuando andamos en la sombra del omnipotente, estamos bajo esa sombra. Vengan escasez, vengan problemas, vengan dificultades, tormentas, vamos a permanecer. Porque mi sombra no es pasajera. Mi sombra permanece para siempre. Salmo 49:6 dice: ciertamente una sombra es el hombre, amontona riqueza y no sabe quién la va a recoger. Es una sombra. Y no es pecado, hermano, guardar. No es pecado usted estar cómodo, que tenemos bien claro eso. No es pecado usted controlar su finanza, no malgastarla, pero amontonando, viendo necesidades, pasando usted mismo hasta escasez, guardando y amontonando. Viene un día el Señor, te visita, ya es la hora, vámonos. Ay, Señor, pero ¿a quién yo le voy a dejar esto y no me da tiempo? Porque a veces ni se gastan. No le da tiempo para gastarlo, ni tampoco para hacer un testamento. Mira, es tanto de Juan y tanto de Pedro. Entonces amontonamos riquezas sin la protección y la cobertura, la sombra del omnipotente. Cuando estamos bajo la sombra del omnipotente, aún vengan las escasez, viene la necesidad, vienen los problemas, viene la falta. Hermano, nosotros somos humanos, la fe muchas veces nos hace temblar, las rodillas no tiemblan. El pastor decía el domingo que él se sentía hasta depresivo. Hermano, Elías, hubo un momento, y en la Biblia hay personas que pasaron. En este proceso mío, de mi esposo, hubo un día, una tardecita, que yo me sentí deprimida, como depresiva. Pero Dios lo permitió para que yo vea que podemos pasar cualquiera de nosotros por ese estado. Y no fue que dudé de lo que Dios estaba haciendo, ni dudé de lo que me podía faltar. Humanamente uno a veces se siente decaído, desalentado. Entonces, cuando nosotros estamos morando bajo la sombra del Dios todo omnipotente, esa sombra a nosotros nos va a permanecer. Vamos a permanecer porque el Espíritu Santo de Dios nos va guiando, mis hermanos. Nos va ministrando por dónde debemos de caminar. En este proceso yo le digo al Señor, Señor, hoy voy pisando tu pisada, maestro. Voy pisando la pisada del maestro, pero el Espíritu Santo de Dios me lleva por la mano derecha y me lleva a un buen lugar. ¿Por qué no me va a llevar a un lugar que no me conviene? Él me va a llevar a un lugar que me conviene a mí y a mi familia. Entonces, ¿vamos a guardar? Sí, vamos a guardar. Pero siempre piense que su protección es de lo alto. Mire lo que está pasando. Ahora sí, muchas personas están poniendo a Mateo 24, cuando dice rumores de guerra y esto. Ahora muchas personas no cristianas lo están poniendo. Pero cuando pasa la guerra, ahí se le olvida todo. Ya no se menciona Mateo 24, porque ya pasó. Pero cuando nosotros permanecemos bajo la cobertura, bajo el abrigo del Altísimo, bajo esa sombra, estamos en la realidad de que en cualquier momento va a pasar.
Todo esto que está pasando de los políticos, echándole la culpa a Abinader, yo siempre digo, no le echemos la culpa a los políticos, al gobierno, que todo está aumentando. La Biblia le dice a usted y me dice a mí como cristiana que en los últimos tiempos todo irá de mal en peor. Pues no vamos a añadirle a este proceso. Vamos a decirle al Señor, Señor, el arroz se pone a 500, tú vas a tener que suplirme porque a mí me gusta el arroz. Señor, la habichuela se pone a 200 la libra, tú me vas a suplir porque a mí me gusta la habichuela. Pero sabemos que lo que está pasando es por los últimos tiempos que estamos viviendo. El Señor está a la puerta, lo decimos. Y decimos, no, pero hace siglos, pastor, el señor viejito de allá que cantaba, cuando suene la trompeta, nene. Él decía, Cristo viene, el Señor viene, está a la puerta. Eso hace mucho. Entonces la gente dice, bueno, pero que lo andan diciendo hace tiempo y no se cumple. Todo va a venir al tiempo de Dios. No al tiempo, y si no ha venido por su infinita misericordia, porque Él sabe que hay mucha necesidad de salvación. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros estamos arropados, estamos en el abrigo del Altísimo, Job 14:2 dice, sale como una flor y es cortado y huye como una sombra que no permanece. Nosotros somos así, mis hermanos. Si nosotros no confiamos en el Señor, todo lo otro no va a permanecer en nuestras vidas. Va a ser todo pasajero, comodidades pasajeras. La belleza es otra que a veces creemos, no, yo me dan ese trabajo porque yo tengo belleza, yo tengo juventud. Yo estoy preparada. Esa es la sombra de esa persona. La sombra de esa persona es esa. Y no es feo, no es malo, no es pecado, está bonito, no es pecado estar preparado. Pero usted hacerse un ego, un orgullo en usted mismo, decir, a mí me lo dan porque estoy preparado. Esa es la sombra de esa persona. Esa es la protección, el abrigo de esa persona. Son cosas que son pasajeras. La belleza se va, la juventud se va. La preparación mentalmente llega a una edad que si le da Alzheimer a temprana edad, que Dios nos guarde a todos, o le da cualquier problema de salud, todo eso se olvida. La preparación. Entonces, ¿a dónde quedamos? Vamos a volver, vamos a creer y vamos a estar bajo la sombra. Salmo 102 dice 11, mis días son como una sombra que se va y me he secado como la hierba, mas tú, Jehová, permanece para siempre. No vamos a secar. Vienen los problemas. Muchas veces la gente llora y llora y llora y llora y hay momentos que las lágrimas no salen y es porque están secas ya. Ya tú no tienes más lágrimas. Al principio de agosto me sueño que en un ataque del enemigo, y en el ataque, en el sueño, estoy orando y reprendiendo y orando y reprendiendo y atando en el nombre de Jesús. El enemigo salió por una puerta de madera y se llevó la puerta. Salió como bola de humo, como dicen, y se llevó la puerta, la rompió. Y yo verdaderamente le digo, mis hermanos, que no pensé nunca que era un ataque que venía a la familia. Y el día que Marianí le hicieron cesárea, iba yo con una hermana y íbamos en el camino y yo diciéndole ese sueño, pero yo lo dije, pero no como lo estoy diciendo ahora, entendiendo que era lo que venía. Hubo un momento que yo
yo estaba orando y el Señor, el Espíritu Santo me ministró. Lo que cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte y yo he orado por tu fe. Y yo sé que el Señor su Espíritu estaba orando, intercediendo para que yo permaneciera de pies. Y yo lo sentía porque cuando yo estaba tranquila, muy tranquila, es decir, tranquila, haciendo cualquier oficio en la casa, yo sentía un escalofrío, una llenura. Yo decía, Señor, alguien está orando para que venga a darme fuerza a tu espíritu. Porque hay momentos, hermano, que a uno ni tiene ánimo de orar. No vamos a ser hipócritas, vamos a ser sinceros delante de la presencia de Dios. Cuando vienen esos problemas, los primeros, uno no tiene ánimo ni siquiera de orar. Y es la llave, y es lo correcto. Pero hay momentos que usted cree que es un sueño y se queda viviendo el sueño por 2 y 3 días. Pero gracias al Señor porque despierta a uno. Gracias por su espíritu porque nos revela. Entonces, Salmo 121:5 nos dice, Jehová te guardará. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Él nos guardará, mis hermanos. Pues Mary, si estamos bajo la sombra del omnipotente, todo va a estar bien, va a estar todo alumbrando bien. Vamos a los médicos y todos los resultados excelentes. Vamos al supermercado y ahí te dicen, no hay tanto. Y usted, muy bien todo. Sí, hermano, esos momentos llegan. Pero vienen momentos de tormenta. Vienen momentos donde usted, dentro del abrigo, debajo de la sombra del omnipotente, duda. Cada vez que usted entra a un médico con 5 y 6 estudios ahí, que tú sabes que yo a veces llamaba a la hermana Rosa y a veces ella me contestaba con mucha sabiduría, porque es cruel Rosa decirme a mí, cuando yo le mandaba un resultado, porque uno busca a la gente de uno para que le diga la verdad, pero verdaderamente uno no quiere escuchar la verdad. En ese momento uno no quiere. Y Rosa me lo decía con mucha sabiduría. Con mucha sabiduría, pero a la larga el Espíritu me daba a entender, hay problema. Hay problema. Comenzamos un miércoles y el miércoles en la tarde, el jueves, ya yo sabía con los resultados en mis manos que había problema. Me dice Marino, ¿y cómo salieron los resultados? Yo le dije, bueno, hay 2 que no están muy buenos. Entonces, hermano, yo estaba orando bajo esa sombra. ¿Usted sabe por qué? Porque en ningún momento dudé de lo de Dios. En ningún momento maldije a Dios. Señor, porque yo te sirvo y porque tú me haces eso, porque pasarle a Marino me pasa a mí, porque es en la casa que está. En ningún momento dudé, mis hermanos, y es una enfermedad que es costosa, dolorosa, y Dios abrió la puerta de los cielos, las ventanas. A los 3 días me dice un gastro en el Homs. Hay 2 estudios que hay que hacerle, una prótesis y esa no la cubre seguro. Y la otra sí, me dice. Digo yo, ¿y qué cuesta? Y me dice 89,000 pesos, la que no cubre seguro. Mire, mis hermanos, y yo me quedé como si me hubiera dicho 89 pesos. Me quedé igualita. Y antes de las 24 horas, habían para esos 2 estudios 100 y algo de pesos para gloria y honra de nuestro Padre. Entonces, vamos a estar bajo la sombra, pero van a venir problemas. Van a venir tormentas, van a venir terremotos.
¿Dónde se mete usted en un terremoto? Mariani me decía que era que estaba dentro de la casa. Yo me imagino que Mariani era peor. Me decía Mariani, mami, yo creo que esto es un sueño. Y verdaderamente uno cree que es un sueño. Entonces uno tiene que despertar del sueño. Y decía, aquí estoy yo, Señor, ya. Cada vez que salíamos, yo me encomendaba al Señor. Cada vez que salimos, Señor, a tu perfecta voluntad. Junior decía ahorita de la voluntad. La voluntad de Dios nos favorece, pero cuando a veces la voluntad de Dios te dice, hasta aquí, ya vamos a llevárnoslo para que no siga sufriendo, uno cree que no es la voluntad de Dios. Y esa es la perfecta voluntad de Dios también. Con dolor, con tristeza, Dios nos da oportunidades a todos para que nos arropemos bajo el abrigo del Altísimo. Vamos a creerle al Señor. ¿Cuál es tu sombra y cuál es mi sombra? La sombra tuya y la sombra mía es un sueldo, un político amigo que te va a poner un puesto político, te va a poner un puesto cuando ganen. Esta es tu sombra. Un buen vehículo que va muy cómodo, excelente, es una bendición de Dios. Pero nada de eso, hermano, va a suplir la sombra de Dios. Es tiempo de que nosotros nos acomodemos a la sombra de Dios. Que el Espíritu Santo sea que nos revele. Que el Espíritu Santo de Dios nos vaya guiando, nos vaya ministrando, señores. Santo eres, oh Cristo. En Hechos 5:15, ahí habla de las maravillas del Señor. Y ahí está un corito que dice, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, no era la sombra ni tampoco Pedro, era el Espíritu de Nazareno. Entonces, ¿qué está pasando, mis hermanos? Pedro, esta gente buscaban personas y las sacaban a la calle, en cama, dice la palabra, para que aún fuera la sombra de Pedro, tocara a esos enfermos. ¿Cuál es mi sombra? ¿Está tocando a los enfermos? ¿Cuál es tu sombra? ¿Está tocando a los enfermos? La sombra que Pedro tenía, la sombra que debemos tener todos. Que te llamen, ven a orar por Juan, que Juan está muy malito. Y yo sé que Dios te usa. Y yo sé que si es la voluntad de Dios, Dios lo va a levantar. Porque no es la voluntad de nosotros, es la de Dios. Entonces, ¿cuál es la sombra que nosotros llevamos? La sombra de alejar el evangelio del camino y el propósito de Dios a la vida, o la sombra de sanar, de libertad, de romper cadenas. Dios está llamando, nos está llamando a que nos abriguemos bajo el abrigo del Altísimo, que estemos bajo la sombra del Omnipotente, que estemos bajo esa cobertura, porque ahí estaremos seguros. Vamos a padecer, vamos a ser procesados. Sí, mis hermanos, vamos a ser procesados. Pero en ese proceso usted va a ver la gloria de Dios. En ese proceso vamos a ver la presencia de Dios manifestarse de tal manera que usted se va a quedar y yo me voy a quedar con la boca abierta. Marino era un grado 3 en un cáncer grado 3. El tamaño del tumor era número 2, que llegaba hasta 6. Los médicos sabían lo que había, pero él estaba puesto por las oraciones y la misericordia de Dios. Él estaba puesto en las manos de Dios. Yo en ningún momento pensé, él se va a morir. No lo pensé. Estaba como confiada que el Señor iba a trabajar. Y tiene que trabajar con nosotros todos.
con todos nosotros, porque a veces nosotros creemos que venimos a la iglesia los domingos, los martes, los miércoles, los jueves, oramos y vamos a nuestra casa igualito. Dios está demandando cambios, transformaciones, avivamiento en nuestros corazones. Y el avivamiento trae cambio. Cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios, el fuego del Espíritu Santo de Dios, hasta usted montarse en un carro de concho, los que van al lado se dan cuenta que usted es cristiana o es cristiano y no tiene que decirlo. En su trabajo también. Es triste cuando usted no lo conozcan como cristiano con el testimonio. Entonces, si no nos conocen es porque estamos morando en la otra sombra, en la sombra humana que es pasajera, que no permanece. Jehová es nuestro guardador. Jehová, Él nos lleva con su sombra en sus manos derechas. El sol no nos va a fatigar. Dice el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios todo omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, es mi libertador. Y no podemos anunciarlo y decirlo en Tito, decirlo. Yo entro a Tito, pero yo entro a Tito porque ahí arrastro mensaje, canciones cristianas, ahí. Porque hay mucha basura también, mis hermanos. Hay mucha basura para entretener muchas veces hasta el pueblo de Dios. Porque hay cosas de chiste que tú te puedes reír, pero hay cosas como que no. Entonces, yo entro a Tito a buscar esos mensajes para ponerlo en el estado. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros por las necesidades de nosotros mismos, de nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo? Hay muchas personas que se pierden por falta de nosotros mismos, del testimonio. Pues yo no sabía que tú eras cristiana. ¿Y tú eres cristiana? ¿Y a qué tu iglesia va? Es triste, hermano, cuando usted le dicen así. Usted conociéndolo y tratándose dice, pues yo no sabía que tú eras cristiana. Entonces, vamos a revisarnos. Cuando alguien me diga a mí eso o a usted, ay, Señor, perdóname, ayúdame a dar testimonio de que verdaderamente soy un cristiano. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. La sombra de Pedro es la misma sombra que usted y yo tenemos. Amén. El Espíritu de Dios es el que nos revela. Él es el que nos muestra, nos da grandeza. Grandeza para nosotros mostrar su grandeza al Señor. Es tiempo, mis hermanos, de que nos reconciliemos con el Señor. Te van a decir, pues yo soy cristiana. Sí. Nos tenemos que reconciliar a diario porque fallamos. Si tuviéramos, yo le decía a mi esposo, él dice que nadie guarda la ley. Y yo le dije a él que si fuéramos perfectos, no estuviéramos aquí, estuviéramos ya en aquel lugar. Entonces, la imperfección está en el camino con nosotros. Cosas que sabemos que no le agrada a Dios, no las vamos a hacer, mis hermanos. No sabemos cuál de los días el Señor viene a buscarnos. Y no tiene que ser el día de la trompeta, puede ser en cualquier momento que venga buscando individual. Señor, pero yo iba a la iglesia de los domingos. Mira, Señor, yo pagaba pasaje. Señor, yo me iba temprano y allá yo me sentaba. ¿Y tu corazón dónde estaba? Entonces vamos a depositar nuestro corazón en las manos del Señor. Que esté bajo la cobertura del abrigo del Altísimo. Y todas esas cosas que buen trabajo, empresa, belleza, juventud, está bien todo. Pero primeramente vamos con todo eso, vamos a tenerlo debajo del abrigo del Altísimo para que nos vaya bien.